Bien, ahí ya está grabando. Bueno, como les comentaba, la clase hoy va a girar principalmente en torno a la transición del feudalismo al capitalismo. En ese proceso, quizás el uso de la bibliografía sea un poco ambiciosa, porque vamos a sumarle dos textos, ¿no? Otro que figuraba para esta semana, que es el de Boucheron, pero vamos a agregarle otro que corresponde a la semana próxima, que es el de Clifford Rogers, ¿no? Texto sobre la Guerra de los 100 Años, por demás interesante, sintético, corto, llevadero. Ese texto da para leerlo tranquilamente con unos pochoclos, porque eh, la forma de narrar que tiene el autor es muy... te hace compenetrarte mucho, básicamente, en la lectura. Voy a tratar de reponerlo, no prometo ser tan atrapante como él, pero bueno, en fin, la idea sería poder trabajar los cuatro autores con la clase B. Bueno, como les decía, el tema es industria a domicilio, protoindustria o industrialización antes de la industrialización. Tema por demás interesante, espinoso, abierto inclusive al día de hoy. Eh, Como ustedes saben, es un modelo productivo que llega básicamente hasta el siglo XIX, ¿no? Es decir, hasta que no se solidifica la industria urbana, fabril, ¿no? Todo lo que es la industria de domicilio va a tener eh, bastante aire, ¿no? Principalmente si lo pensamos durante la primera etapa de la modernidad. Eh, Eso por un lado, y por otro lado, también acá hay un consenso, se podría decir, en que justamente podemos encontrar en este método productivo, en esta lógica productiva, eh, una de las variables que empujó a la ruptura del feudalismo y su reemplazo por la modernidad, o el capitalismo, ya más propiamente dicho. En ese sentido, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que los gremios empiezan a ganar masa, empiezan a ganar espacio en torno al siglo XI, ¿no? Mediados del XI. Ya en el XII encontramos una red bastante densa de estas organizaciones que son urbanas, ¿no? Los gremios tienen su asentamiento natural cerca de castillos, cerca de poblados, de cascos urbanos, de lugares que tengan algún tipo de defensa, cruces de caminos, ¿no? Es decir, cascos urbanos que están conectados con la producción, con el intercambio, con el consumo, con los flujos de comunicación, de movimientos, y que obviamente también en algún punto les sirven como para defensa. Los gremios también van a tener una característica defensiva. Muchas veces los comerciantes se asociaban de esta manera para poder realizar viajes más largos, para poder protegerse entre ellos, para darse algún tipo de contención social, podría decirse, ¿no? Con los fallecimientos, con los nacimientos, con las discapacidades, con las enfermedades, etcétera. Sin embargo, a medida que avanza el feudalismo, a medida que se desarrolla en la Edad Media Central todo lo que es los cascos urbanos, todo lo que es la producción, las nuevas rotulaciones y demás, los gremios empiezan a tener fuertes conflictos a su interior, ¿no? Esto harto conocido entre los maestros de los gremios, básicamente contra los oficiales principalmente, pero también los aprendices, básicamente por negarles el ascenso a maestros, por negarles una participación política adentro de los gremios y darles la autonomía de que tengan sus propios talleres. Ni hablar de todas las restricciones que implicaba un gremio, ¿no? En términos de cuánto cobrar, de cómo construir, de qué materiales hacer, de cuánto tardar, etc. Entonces, básicamente, este conflicto va a provocar una migración de estos cascos urbanos al área rural, perdón, de oficiales y de aprendices, que van a empezar a practicar algo llamado Kauf System y Verlag System, ¿no? Son dos sistemas que básicamente tienen una diferencia de grado, ahora paso a explicarlos,
y en la que se empiezan a relacionar con el campesinado. ¿Qué implicaba este sistema? Bueno, que con el capital que estos Verleger, vamos a decirlos a partir de acá, es decir, estos burgueses que coordinan básicamente la producción de esta manera descentralizada, rural, ¿no? Estos Verlegers van a tener un cierto capital con el que van a comprar una materia prima, con esa materia prima van a acudir a un grupo de campesinos a los que van a encargarles un trabajo y después a otros grupos de campesinos a los que van a ir encargándoles otros tipos de trabajo. El Verleger se mueve, ¿no? Entre estos campesinos, básicamente moviendo el proceso productivo y una vez que llega la mercancía final, venderlo en los mercados en principio locales y luego regionales o extrarregionales a posteriori. Como les decía, hay una diferencia entre Kauf System y Verlag System. La diferencia principal es básicamente que en el Kauf System, el que tiene los medios de producción, las herramientas y las máquinas necesarias para producir esto es el campesino, ¿no? Estamos todavía en una época donde el campesino se autosustenta, ¿no? Es decir, produce mucho de lo que utiliza. Bien, no hay todavía un intercambio de mercado para que él supla sus necesidades, o al menos no está lo suficientemente desarrollado como para que abarque todos los rubros que necesita. Por ende, estas personas están en capacidad de producir determinados bienes. Justamente a ellos van a acudir estos Verleger, a los que, bueno, le van a encargar trabajos. En el Verlag System, la gran diferencia es básicamente que estos medios de producción, las herramientas, estas máquinas, van a estar en manos del Verleger. Es decir, un Verleger con el suficiente capital como para costearse sus propios medios de producción y que se los va a alquilar a estos campesinos. Es decir, va a sacar una mayor plusvalía, va a sacar una mayor ganancia en esta relación, dado que ya los medios de producción no los tiene el campesino, por ende, él puede sacar una mayor ganancia a través del alquiler o a través de la reducción del pago por haberle dado las herramientas, tendría que ser lo mismo en este caso. En este sentido, eso implica recurrir a campesinos más pobres, ¿no? A los que justamente no les alcanza con el trabajo en el campo para subsistir y van a necesitar con mayor urgencia este tipo de relaciones para complementar su dieta, básicamente. Este sistema eventualmente va a mutar, ¿no? Al Sweeting System, pero eso ya corresponde más a la modernidad, que es básicamente la centralización de la producción en un taller rural, ¿no? Y ahí ya tenemos el gran antecedente de la fábrica. Pero bueno, ese tema no lo vamos a tocar más allá de nombrarlo, porque corresponde a otro periodo que no nos interesa en este momento. Bien, siguiendo este esquema, lo que nos vamos a encontrar es que empiezan a generarse una serie de relaciones sociales y productivas nuevas al interior del feudalismo, ¿no? Y que van a empezar a justamente desgastar, generar grietas dentro de esa lógica de poder. ¿Por qué decimos que es interior al feudalismo? Porque básicamente siguen estando los lazos feudales que van a empezar a convivir con otro tipo de relaciones nuevas, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, en la región de Champaña, ¿no? De Champaña, básicamente los caballeros se encargaban de cuidar los caminos, de cuidar el comercio, es decir, no tienen una función coercitiva sobre los campesinos para extraerles un mayor porcentaje de su producción o de obligarlos a cumplir las diferentes demandas del señor, sino que en regiones intermedias entre el Valle del Po y Flandes, ¿no? Como lo es la de Champaña, donde se caracteriza justamente por el desarrollo de grandes ferias regionales, ¿no? El feudalismo pasaría principalmente por una defensa de ese comercio antes que
digamos, el sistema feudal normando, por ejemplo, ¿no? Que es el cliché que vemos en cualquier película o serie, donde justamente hay una presión coercitiva directa sobre el campesino y nada que se le parezca al comercio. Entonces, lo que vamos a tener es que con el paso del tiempo, justamente el aumento de estas relaciones de producción, el aumento de esta nueva lógica que empieza a competir con el desarrollo netamente rural, se van a ir generando una capa mayor de artesanos rurales pobres, o sea, básicamente campesinos devenidos cada vez en mayor medida, ¿sí?, en estos artesanos. Y en ese sentido, ahí podemos empezar a encontrar que estas rupturas empiezan a ganar masa, que empiezan a ganar cada vez más espacio en detrimento del señorío feudal. Una particularidad que a mí me gustó bastante, ¿no?, de estos textos es que nos separan las diferentes etapas, ¿no?, de la caída del feudalismo y nos rastrea la primera a la Alta Edad Media, ¿no? Es decir, nos rastrea la primera al momento en el que el señor feudal deja, o sea, reitero, ¿no?, esto no hay que entenderlo nunca en términos homogéneos, pero en términos generales se podría decir que deja de tener una coerción extraeconómica sobre los campesinos, de exigirle una serie de derechos, ¿no?, principalmente ligados al trabajo de sus tierras, y empieza a cobrarle esos mismos derechos, pero a través de un porcentaje de lo que el campesino produce, ¿no? Es decir, es el momento en el que la nobleza se aparta, ¿no?, en gran medida del esquema de producción, y empieza a relegarlo principalmente a los campesinos, principalmente a los conocidos como gallo de aldea, ¿no?, los campesinos más ricos de cada poblado, como una suerte de administradores generales del espacio, ¿no? Posteriormente van a plantearnos que en la segunda etapa de la ruptura de este sistema ya se va a dar propiamente en la baja Edad Media, ¿no?, con el desarrollo de la protoindustria. Ahora bien, sobre esto hay un montón de debates, ¿no? Si es por causas internas, si es por causas externas. En ese sentido, bueno, retomando un poquito el debate Dobbs-Suisi, básicamente Dobbs sostiene que las causas son netamente internas, es decir, en la esfera de eh, las relaciones sociales y de la producción, donde se empieza a dar la ruptura del feudalismo. Suisi va a entender que exactamente lo contrario, ¿no?, que la ruptura se da a través de causas externas ligadas a la circulación, ¿no?, al comercio. Sobre ese debate, Brenner va a agregar eh, nuevas variables ligadas a la pata política, ¿no? Va a plantear que los sistemas o la conformación de sistemas de dominio colectivo que tiendan a una mayor apertura, a un dominio más colectivo y menos individual, van a permitir una transición exitosa, entre comillas, como la llama él, en el caso de Inglaterra vendría a ser esto, ¿no? Pero el que va a cambiar en gran medida el paradigma es Wallerstein. No sé si lo conocían a este autor, si lo tenían de otra materia, de otro lado. Bueno, Wallerstein es un autor que básicamente plantea a la ruptura en términos de globalización blanda, vamos a llamarla, ¿no? Es decir, él plantea que la gran transición se da cuando básicamente se corta el comercio a través de Constantinopla y los europeos se ven obligados a buscar nuevas vías. Y bueno, cuando conquistan América, cuando el comercio empieza a tomar otra dimensión, cuando la política en términos generales empieza a tomar otra dimensión, bueno, él encuentra el paso del feudalismo al capitalismo recién, digamos, en este
podríamos decirle, macro proceso, ¿no? Es decir, él no entiende que hay varias transiciones, sino que hay una sola transición y que es global, ¿no? De hecho, él amasa el concepto de globalización blanda, refiriéndose justamente a estas nuevas lógicas que permite, digamos, la dinámica entre nuevos espacios. Sobre este debate, quizás otra de las virtudes de estos textos es que nos plantean a la protoindustrialización como una suerte de síntesis, como una suerte de simbiosis, mejor dicho, antes que síntesis, entre causas endógenas y exógenas, ¿no? Entre causas externas e internas. Y en ese sentido, la protoindustria o la industria de domicilio viene a ser un elemento clave, pero no el único, para entender esta transición, ¿no? Y claramente podemos encontrar la conjunción de ambas causas, ¿no? De las relaciones sociales y de producción junto a la circulación eh, en este lugar. Eh, bien, al respecto me gustaría citar un pequeño fragmento del texto de Medic, ya hacia el fin de su escrito, en el que dice, si de una parte la protoindustrialización presupone un determinado estadio de evolución del sistema feudal, por otra parte, y una vez instalada, se convertía en un factor de modificación, transformación y a la larga disolución de dicho sistema. Para ello, no obstante, era indispensable que la manufactura agraria exportable fuese algo más que un simple apéndice de la economía agrícola, que se emancipase de la sujeción a esta y que obediese a sus leyes propias. El punto de partida del poder deleterio de la protoindustrialización fue el importante crecimiento de las capas campesinas inferiores que la misma produjo. Pequeños artesanos solía aumentar, perdón, la capa de pequeños artesanos solía aumentar con rapidez. De esta manera se formaba un grupo de población en parte no dependiente de ningún señor feudal, sino absolutamente libre. Aunque ellos siguieran reconociendo la relación entre señor y campesino, ahora venían a superponerse a los antiguos vínculos feudales otras relaciones de dependencia, propias de un capitalismo en germen. Creo que ese párrafo básicamente resume en gran medida el despliegue que hace el autor a lo largo de su trabajo, condensando la idea central, ¿no? Y acá claramente se puede ver esta dinámica entre, digamos, elementos endógenos y exógenos, haciendo hincapié en estas capas de campesinos empobrecidos devenidos en pequeños artesanos. Bien, hasta acá no sé si hay alguna pregunta o duda. Ok, bien. Bueno, ahora me gustaría meterme un poco con el texto de Boucheron, ¿no? Respecto a la expansión de las ciudades, porque justamente va de la mano, ¿no? Con el desarrollo de la protoindustria, con el desarrollo urbano, ¿no? Y con el desarrollo de estas nuevas clases sociales que van a empezar a disputar espacios. Eh, este autor, en primer término, lo que nos va a plantear es que hay una oleada de urbanización, principalmente durante los primeros 3 siglos del segundo milenio, en la que básicamente encuentra que hay aproximadamente 300 ciudades nuevas por década, ¿no? Principalmente entre 1240 y 1300, ¿no? Solamente en el imperio, ¿no? Solamente dentro de la esfera de influencia germana, podríamos decir. Es decir, que hay un desarrollo bastante mayor por fuera, ya que no estamos contando ni Francia ni el norte de Italia. En este sentido, nos va a plantear que claramente no es un crecimiento parejo, ¿no? Sino que dependiendo del momento vamos a encontrar un mayor desarrollo en diferentes regiones, ¿no? Pero yendo hacia la primera etapa que se da entre los siglos XI
y XII, básicamente, este desarrollo se da principalmente en la zona romanizada, es decir, el Valle del Po, sur de Francia, ¿no? Donde ya había una red o una malla densa de cascos urbanos, de ciudades, ¿no? Eh, Ahora bien, la particularidad de estas regiones, que ya tienen un pasado, un legado urbano, ¿no? Va a ser principalmente una ebullición de las ciudades preexistentes. Es decir, estas ciudades van a desbordar sus murallas, ¿no? Van a ir conformando una serie de burgos extraurbanos, donde justamente van a empezar a sentarse, por ejemplo, los gremios, ¿no? Y esto se va a dar indiferentemente de si son cascos urbanos castrales o monásticos. No sé si recordarán de cuando trabajamos el texto de Macel, por ejemplo, con las reformas gregorianas y el aumento del poder de la iglesia, en los cascos urbanos empiezan a diferenciarse las ciudades del conde de las ciudades del obispo, ¿no? Bueno, sobre esta diferencia inicial se empiezan a desarrollar estos nuevos burgos, estas nuevas ciudades, indistintamente, reitero, de si pertenecen al conde o al obispo. Bien, en este sentido, el autor se va, o sea, a tomar bando, ¿no? Boucheron, sin decirlo, se para detrás de Dove, ¿no? Ya que según él no hay un despegue urbano que se dé por el comercio, sino que muy por el contrario, este auge urbano viene por el lado de lo agrario, es decir, por la producción rural, ¿no? Es decir, el comercio vendría a ser la consecuencia antes que la causa, ¿no? Bueno, básicamente esta expansión agrícola se da en primer término por la expansión demográfica, por un lado, pero también por la expansión señorial, es decir, atribuye el desarrollo urbano a el desarrollo del modelo feudal. Por ende, a su vez, como un poco mencionamos al principio, este desarrollo urbano va a venir de la mano de un auge de la actividad artesanal o de las actividades artesanales, mejor dicho, ¿no? Y estas van a empezar a cristalizar de alguna manera el comercio de larga distancia. Comercio de larga distancia que en principio logra asentarse, logra solidificarse a través de algo estrictamente medieval, que son las cruzadas, ¿no? Es decir, el dominio de diferentes espacios en el cercano oriente por parte de príncipes, condes, inclusive reyes, ¿no? Europeos occidentales, con una lógica feudal en ese cercano oriente, durante un plazo bastante extendido y considerable de tiempo, va a permitir que empiece a potenciarse y desarrollarse el comercio de larga distancia. Ahí tenemos, por ejemplo, el auge de ciudades como Venecia, ¿no? Bien, entonces, claramente podemos relacionar este auge del comercio con el crecimiento y el desarrollo de, podríamos llamarle estos estados principescos, barra monárquicos, que empiezan a desarrollarse en Europa y en los apéndices europeos, ¿no? Entonces, recapitulando, florecimiento urbano gracias al auge rural, ¿sí? Es decir, gracias a la economía señorial, ¿sí? Auge, desarrollo que se va a dar en primer término porque es posible, según Boucheron, es decir, hay un excedente de alimentos que permite alimentar, valga la redundancia, a una serie de sectores que van a vivir de no trabajar la tierra, no solamente de la nobleza, sino también del artesanado, ¿no? Es decir, de estos gremios en primera medida. Y por otro lado, este auge va a ser necesario, ¿no? Dado que hay una revalorización de las ciudades
como núcleo o como hogar, ¿no? Como lugar de los señores, tanto laicos como eclesiásticos. Pasando en limpio, florecimiento o auge urbano que se da porque es posible, pero también porque es necesario. Bien, bueno, en este sentido hay una simbiosis, ¿no? Entre espacio urbano y espacio rural, dado que los mercados urbanos, las ferias, cada vez en mayor crecimiento, en sintonía con el desarrollo de las ciudades, van a necesitar indispensablemente de la vida rural, ¿sí? Por ende, la trama urbana de alguna manera se integra a la estructura de la población que todavía sigue siendo eminente y mayoritariamente rural. Por ende, este enorme crecimiento de los mercados se va a dar dada la prioridad, ¿no? O la urgencia o el rol estratégico inclusive que empiezan a tener para las propias economías señoriales, ¿no? Es decir, podemos ver cómo desde los diferentes ángulos hay una relación totalmente directa entre desarrollo urbano y desarrollo comercial con desarrollo del feudalismo, básicamente, ¿no? Tanto descentralizado como centralizado ya en grandes príncipes o monarcas. Bien, por ende, yendo más específicamente hacia la cuestión urbana, Boucheron va a plantear que es totalmente ilusorio clasificar a las ciudades en fortalezas, en ciudades agrarias o en ciudades comerciales, ya que, digamos, todas las ciudades, a pesar de que puedan tirar más para uno de esos pueblos que otros, todas son nodos de comercio, ¿no? Todas funcionan como un centro que recibe y que a su vez emite intercambios comunicacionales y de comercio. Eh, es decir, las ciudades son eminentemente lugares de intercambio, indistintamente de si son fortalezas, de si son grandes núcleos de producción artesanal o de producción rural, ¿no? En ese sentido, nos va a plantear que hay dos grandes regiones urbanas, ya las mencionamos hace un ratito, principalmente Flandes, ¿no? Que es como la gran y nueva, flamante región urbana, ya la vamos a mencionar un ratito nuevamente, y por otro lado, bueno, la llanura del Po, ¿no? En el norte de Italia, ¿sí? Yendo para Flandes, el desarrollo de estas ciudades se va a dar directamente relacionado a la industria textil, ¿no? Es decir, vamos a encontrar una serie de gremios artesanales directamente vinculados a este rubro, a esta actividad, ¿no? Y en ese sentido vamos a encontrarnos con núcleos poblacionales de considerable tamaño, ya podríamos decir, donde, digamos, por su actividad protoindustrial, podríamos decir, productiva, requiere muchísima mano de obra que no produce alimentos, ¿no? Entonces, esta diferenciación de tareas, de roles, va a implicar justamente un mayor apego, una mayor densidad en las conexiones entre los cascos urbanos y el mundo rural, no solamente en términos locales o regionales, sino en términos interregionales, ¿no? Acá, saltando de vuelta a los textos de Criati Medic, Europa Oriental, básicamente, va a ser el gran granero de Europa Occidental en este momento, y de esta manera, o sea, siguiendo con los textos de Hansi Medic, o sea, saliendo un poco de Boucheron y yéndonos de vuelta para ese lado, lo que vamos a encontrar es que se va a empezar a conformar una suerte de centro y una suerte de periferia, ¿no? En la que en el centro vamos a encontrar cada vez más relaciones sociales y productivas tendientes a una población libre, ¿no? Y una periferia que según estos autores va a estar condenada en gran medida al subdesarrollo, ¿no? Y a un endurecimiento
de la parte más coercitiva de las relaciones feudales, ¿no? De hecho, en Europa Oriental se va a desarrollar una segunda oleada de siervos de la gleba, ¿no? Es decir, vamos a encontrar una serie de poblaciones que van a volver a tener un trato mucho más coercitivo, duro, inflexible, ¿no? En sus relaciones de dominio entre la nobleza y los estamentos campesinos. Bien, hasta acá. ¿Alguna? Sí, algo. No, justito que eso va en línea por ahí. En lo macro sería lo último que estaba mencionando, por ejemplo, en sentido centro-periferia, a lo que menciona Wallenstein, de este sistema, por ejemplo, que en definitiva, ya una vez que se da este centro y periferia, por decante ya como que cada vez el centro va, no me sale la palabra, pero va absorbiendo cada vez más estas relaciones y por decante como que ya no me sale la conexión, pero como que esta periferia que pasa a ser ya, no le queda otra que ya hacer una transición, o no le da, creo, sí, está bien. Una vez que se da el centro, ya más capitalista, como que la periferia no le queda otra que no tiene los medios como para subsistir. Me parece que va, no sé si con las palabras, pero va por ahí. Sí, que creo que te entendí la idea, ¿no? Como que hay una suerte de pérdida de iniciativa, ¿no? Como de pérdida de rol activo dentro de las relaciones económicas, ¿no? Donde la periferia va a terminar totalmente subordinada al centro. Ah, está subordinada, no sabía la palabra. Y digo, ya en términos más modernos, porque es como que ya una pequeña empresa, digo, ya en las relaciones capitalistas de hoy en día no tiene el poder ni siquiera para negociar, digo, como que no son absorbidas. Pero ¿cómo? ¿No es que si yo tengo un producto mejor que Coca-Cola le puedo competir? No. Perdón, pero No, no. lo dijiste y se me vino ese comentario que hay en algún momento en Instagram, me dio tanta bronca, pero bueno. Sí, efectivamente, ¿no? De hecho, viste en el palo con los ejemplos, porque vos acá tenés que ya se conforma un centro y una periferia dentro de Europa. Ahora bien, con la conquista de América, con la expansión ultramarina, en su primera y segunda etapa, ¿no? Vamos a encontrar un ensanchamiento de la periferia, pero también del centro, ¿no? Eso es bastante interesante, donde básicamente África y América van a sufrir los horrores de esta transición del feudalismo al capitalismo, porque van a hacerlo al lugar de lo que se está en las materias primas, básicamente, ¿no? Y vamos a tener un núcleo bastante claro en Flandes. Vieron que en la lógica, digamos, de conquista en América, las remesas de metales preciosos no se quedaban ni en Portugal ni en España, sino que se iban para Flandes, ¿no? A lo que es el incipiente sistema financiero de ese periodo. Por ende, en ese sentido se puede ver de manera clara cómo se desarrolla esta relación entre centro-periferia, donde efectivamente una va a quedar totalmente subordinada a la otra, y de hecho algo que este año me hubiese gustado agregar, pero sinceramente no lo pude leer, así que claramente no lo hice, es la periferia europea, ¿no? O sea, ¿qué está pasando en Polonia? ¿Qué está pasando en Hungría? ¿Qué está pasando en toda esa macroregión, ¿no? Ya tirando hacia las regiones eslavas, como para que se produzca justamente esta refeudalización, inclusive ya en la modernidad tardía, inclusive, ¿no? Qué sé yo, en algún punto creo que inclusive los levantamientos suscitas, la parte de levantamientos campesinos, ¿no? Que se van a generar ya en la edad moderna, en gran medida responden a esto, ¿no? A los abusos de un sistema donde por ser periferia les corresponde un tipo de trato mucho más agresivo
y represor que lo que podemos encontrar en regiones como Inglaterra, Francia, etc. Sí, estoy de acuerdo. Bien, no sé si hay alguna pregunta más que tengan en el tintero. Bien, denme un segundo que le voy a decir a la perra que me está pidiendo de salir. Vaya. Ahí va. La tenía dando vueltas hace media hora por acá, pobrecita, no estaba dejando salir. Bien, bueno, retomando, saliendo nuevamente de Kiriet y Medic y volviendo a Boucheron, lo que nos vamos a encontrar entonces es que se incrementa o se intensifica el flujo comercial, ¿no? A través de el desarrollo de estos cascos urbanos. En ese sentido, las ciudades no se van a crear de manera natural a través del comercio, como plantea Suisi, por ejemplo, sino que la iniciativa en principio le corresponde a los soberanos, ¿no? Es decir, van a ser los grandes príncipes, los monarcas, quienes van a buscar crear o potenciar ciudades. Y digo, no solamente los grandes príncipes, monarcas, condes, etcétera, sino inclusive los señoríos colectivos, ¿no? Es decir, los señoríos de la ciudad de la Llanura del Po, por ejemplo, ¿no? Que van a buscar crear ciudades en un sentido, podríamos decir, geoestratégico en general, no solamente por el comercio, sino por la necesidad de ocupar espacios, ¿no? O defender espacios. Bueno, vieron que le acabo de abrir a la perra, ahora me está pidiendo de entrar otra vez. Hace frío, pobrecita, déjala adentro. No, es que literalmente me pidió de salir para ir a hacer sus necesidades al balcón, básicamente, y ahora volvió a entrar, o sea. Esta es la parte fea del invierno, básicamente le hago de mayordomo a mis perros. Pero bueno, es lo que hay. Bien, entonces, acá la cuestión se vuelve interesante porque no solamente este desarrollo de las ciudades no sea naturalmente por el comercio, sino por el soberano, quien sea que ocupe ese título, sino que estos soberanos van a empezar a desarrollar una serie de estrategias de persuasión para atraer a habitantes a las ciudades que estén dispuestos a pagar censo, ¿no? Es decir, lo que venimos trabajando en términos de identidad urbana, ¿no? Identidad comunitaria urbana, acá va a pegar otro salto, va a pegar otra evolución, dado que ya tenemos ciudades creadas desde cero, ¿no? Fundadas desde cero, con identidades que van a basarse principalmente en el culto al soberano o en el respeto al soberano, cuando menos, ¿no? Principalmente estoy pensando en la península ibérica, ¿no? Donde la reconquista todavía sigue en marcha, ¿no? Donde, y a pasos acelerados, ¿no? Entonces, en esos lugares con ya una tradición de poder centralizado más fuerte, más constante, ¿no? Esto se va a notar particularmente. Bien, yo antes les había mencionado la importancia de las cruzadas como para cimentar este comercio de larga distancia. Ahora bien, este dominio territorial sobre el Cercano Oriente, o sea, sobre la región del Levante, no va a permitir solamente el desarrollo del comercio estrictamente hablando, sino de los diferentes flujos de circulación ligados a la veneración de reliquias o de lugares santos, ¿no? Ahí Jerusalén, por ejemplo, va a tener un claro rol protagonista, protagonista, no va a ser la única, ¿no? Pero justamente permite ensanchar, ¿no? ese esquema o esa red de peregrinaje que se desarrolla en primer término en Europa. A su vez, esta circulación va a permitir
el crecimiento específico, como habíamos mencionado antes, de Venecia, pero también de otras ciudades como Pisa, ¿no? Como Génova, y que van a empezar a ocupar un rol particularmente central, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en el barrio veneciano de Constantinopla, aquel barrio que se le cede a ellos en el norte de Constantinopla, que inclusive barrio que no va a ser tocado bajo la invasión turca, ¿no? Mehmed, cuando está conquistando Constantinopla, ese barrio queda totalmente intacto, no recibe un solo proyectil de artillería. Entonces, ahí también podemos ver cómo el soberano, en este caso un soberano colectivo, una ciudad, se vuelve fundamental para la creación de ciudades. En este caso, bueno, es un caso bastante particular, ¿no? Estamos hablando de una ciudad que se funda en la otra punta del Mediterráneo con el objetivo de afianzar el lazo comercial. Ahí se puede ver hermosamente este híbrido, esta mixtura, ¿no? Donde vemos creación de ciudades, donde vemos aumento de libertades para los que habitan la ciudad, ¿no? Donde vemos rol del soberano en todo esto, ¿no? Es decir, rol del feudalismo, y por último, incremento del comercio, ¿no? En este caso de larga distancia. Bien, hasta acá no sé si hay alguna pregunta más. No sé si pregunto, profe, pero más o menos sería lo que comentabas hace rato, como muy adelantado a lo que estamos viendo ahora, porque hablabas de, bueno, la incorporación de mercados en lo que va a ser América o África. Eso va a ser muy reciente en el tiempo. Y ahora estamos viendo el siglo XI, XII, con esto que me dices de las cruzadas, ¿no es cierto? Y el aumento del comercio, lo que va a dinamizar también esos burgos, que algunos de ellos van a pasar a ser nuevas ciudades. Y recuerdo cuando leía esta parte alguna vez, cómo la concepción del comercio también se transforma, porque pasa de ser algo como prohibido o como un pecado, ¿sí? O sea, ser usurero era un pecado. Entonces ahora comienza como a transformarse esa mentalidad y comienza a verse como algo positivo. Es más, creo que cuando conversábamos alguna vez sobre esto, decíamos que la relación de conveniencia entre los eh, comerciantes que necesitaban la autorización para poder hacerlo, para poder comercializar, y los príncipes, esa relación ahí es lo que iba a dinamizar estas ciudades. Entonces creo que esa primera parte del siglo XI, XII van a ser todavía importante los burgos y el vínculo que van a tener ellos con la zona rural, porque también recuerdo que otra característica de esta etapa era el aumento de la población, o sea, el crecimiento poblacional o demográfico sería. O sea, no es como que hay un éxodo, sino que hay crecimiento en sí, crecimiento de la población. Bien, sí, yendo por partes. Claro, justamente nos movimos en el tiempo por dos motivos. Uno, porque Bullerón divide en etapas, ¿no? El desarrollo urbano, pero por otro lado, y más importante que eso, justamente porque las cruzadas nos permiten ver cómo un fenómeno típicamente medieval, feudal, permite este desarrollo comercial y urbano que se suele, digamos, relacionar directamente con la modernidad antes que con la Edad Media, ¿no? Es decir, la razón de ser de eso fue marcar el proceso de largo plazo. Ahora bien, sí, efectivamente vos tenés un desarrollo demográfico y que justamente está ligado al desarrollo urbano, perdón, al desarrollo rural, ¿no? O sea, ¿qué dice Bullerón? Este desarrollo urbano no se da por el comercio, se da por las nuevas roturaciones, por la expansión de la producción rural,
Y eso efectivamente viene de la mano con un aumento demográfico. De hecho, el aumento demográfico que estamos presenciando en estos siglos, en gran medida nos ayuda a entender la caída demográfica, ¿no? Principalmente de fines del 14, con las pestes, con las hambrunas, etcétera, ¿no? Es decir, sí, efectivamente hay una relación entre esto, y yo tampoco dejaría por fuera el desarrollo de la protoindustria, ¿no? Es decir, no solamente hay un crecimiento demográfico a partir de una expansión rural que permite a su vez una expansión comercial y urbana, sino que también vos tenés nuevas clases sociales, ¿no? Que están en constante movimiento y creación, ya de esta primera etapa que nos plantea Bullerón, ¿no? Con los gremios, podríamos decirlo, gremios que, a ver, logran prerrogativas bastante interesantes, derechos, privilegios bastante interesantes que les permiten dominar las ciudades, básicamente, y hasta disputarle el poder a ciertos nobles, o sea, claramente se puede hablar de clase social, eh, sino también de la diferencia de roles, ¿no? Digamos, si ya tenemos en la región de Flandes ciudades que básicamente viven de la producción de mercancías y no de, digamos, la producción rural y necesitan de la exportación de alimentos, bueno, ahí tenemos que ese tipo de intercambio va a permitir un aumento demográfico por el lado de que ahora el campesino que trabaja en el campo quizás ya no tiene que fabricarse todo, ¿no? Quizás puede comprarse un par de medias, puede comprarse ropa barata, ¿no? Sin necesidad de acudir necesariamente a una producción de lujo que en ese momento era totalmente inalcanzable, ¿no? O sea, ¿por qué el campesino produce sus medios de subsistencia? Y porque justamente no tiene otra forma de acceder a ellos, ¿no? Entonces sí, a mí lo que me interesa es que se pueda, o sea, como estabas marcando recién, ver la relación entre estos elementos que se producen en el largo plazo. No es que se producen mágicamente ya en una tardía edad media, ¿no? Cercana a la modernidad por el comercio, ¿no? Digamos, son procesos muy anteriores, ¿no? Que se pueden rastrear en la cruzada, por ejemplo, y me estaba olvidando de decir una cosa más, guarda con esta idea de que para la iglesia en términos amplios el comercio, digamos, es una actividad pecaminosa, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando trabajamos el reinado de Carlos el Calvo, allá por el siglo IX, una cosa que sobresale es que para mantener su poder, para mantener la lógica de poder carolingio, ¿no? Lo que hace es empezar a cederle prerrogativas que antes eran de la Corte Real a gobiernos locales, gobiernos que son principalmente obispos y abades, a los que se le va a dar nada más ni nada menos que el derecho a cobrar peaje en los puentes, por ejemplo, ¿no? Es decir, flujo comercial, que el derecho a instalar ferias, ¿no? Entonces, no es algo homogéneo esta idea de la interpretación del comercio como un pecado, ¿no? Digamos, tenemos reacciones ambivalentes de la iglesia hacia esa actividad, que inclusive tiene matices, ¿no? Porque justamente, como bien decías vos, no se lo juzga tanto al comerciante, más allá de que igual sí, en términos generales se lo entiende como una actividad degradante o por debajo de la media, pero por el simple hecho de que estamos en un periodo donde prima el trivium, ¿no? Digamos, el que ora, el que guerrea y el que labra la tierra. Ahí no hay espacio para el comerciante, ¿no? Entonces se lo considera por debajo indistintamente del matiz. Pero bueno, el ataque va a estar principalmente ligado al usurero. Y no es para nada menor, ¿no? Porque si justamente tenemos que la iglesia empieza a dominar ferias, peajes de puentes o lugares estratégicos, digo, uno cuando lee determinadas fuentes locales de juicios o demás,
es increíble la cantidad de monjes que te encontrás criticando totalmente rabiosos de que te manipulan las balanzas, ¿no? De que hacen toda una serie de cosas, digamos, para cobrarte de más. Y bueno, ellos están sacando riqueza del comercio, la iglesia. Entonces, si efectivamente hay prácticas oscuras que le terminan sacando su caja, bueno, se van a enojar y lo que la iglesia maneja por excelencia es el discurso, es la legitimidad del poder a través de lo divino, por ende, muerte al usurero, ¿no? Pero bueno, bien, me extendí un poco bastante, perdón, no sé si más o menos quedó clara la idea o si querés repreguntar algo o comentar algo. No, profe, no, yo creo que vamos bien. Buenísimo. Bien. Sí, creo que por ahí también se corrió un poco con el ejemplo cuando yo mencioné el más moderno, la pyme, creo que ahí también nos corrimos un poco, nos venimos mucho, mucho por aquí, con el ejemplo Mucho de más. la economía mundo, pero fue solamente eso. Por eso sí, ahora que lo pienso, es como que sí, nos movimos un montón. Claro, en esa transición, por ahí mi primera pregunta era para mí, ¿no? ¿Cómo empiezan los señores feudales a perder el poder? O sea, ¿qué es lo que va disminuyendo? Y lo que has dicho al principio, profe, no va a ser un solo factor, pero mi pregunta principal era esa, ¿no? ¿Cómo es que estos señores feudales comienzan a perder poder y a lo largo de todos estos siglos, o sea, que es mucho tiempo justamente, ahora mismo estos autores están con 3 siglos, así mencionando 3 siglos, este, ¿cómo es que empezaban a perder poder para dar paso a lo que sería justamente una economía de mercado, ¿no? Una economía capitalista? Y el primer autor que hablaba de ese protocapitalismo y el debate y todo lo demás, me había llevado a pensar en eso justamente, pero volcarlo ya aquí a lo que sería el fin de la Edad Media, digo, bueno, no, pero como que nos vamos un poquito pero era un comentario nada más, ¿no? Como que nos No, vamos está un bien. poquito Es que de la justamente idea de la transición al capitalismo. esos comentarios son lo que le agregan dinámica a la clase, ¿no? O sea, está perfecto que los hagas, no tiene nada de malo. Mira, en base a tu pregunta, entonces el final de la clase creo que te va a interesar bastante, porque básicamente trabaja ese tema, pero en principio, como para pasar en limpio lo que venimos hablando, Criet te diría que esta pérdida de poder del señor feudal se da en primer término en la Alta Edad Media, ¿no? Cuando el señor feudal deja de estar metido en el sistema de producción, ¿no? Y se lo relega a los propios campesinos, ¿no? Diciendo, bueno, a partir de ahora ustedes no me van a tener que pagar en corveas o en distintos tipos de derechos señoriales, sino que me van a dar un porcentaje de lo que producen, es decir, se desentiende de, ¿no? Y ese desentendimiento para Criet y Medic justamente va a implicar una suerte de intersticio, ¿no? Como de fractura, ¿no? Donde empiezan a generarse un nuevo tipo de relaciones sociales y productivas que están directamente relacionados al propio sistema feudal, ¿no? Digo, las roturaciones, o como estamos viendo ahora, las creaciones de nuevas ciudades, las hacen los soberanos, los señores feudales, en términos generales. Y en ese sentido, si vos tenés a ver, ¿qué empieza a pasar? ¿Por qué pasamos de tener siervos, ¿no? Que es una población semilibre, podríamos decir, a tener una población de campesinados ya al odial? Bueno, justamente porque a medida que se producen las roturaciones, se van alejando del núcleo de poder señorial, ¿no? Y ahí tenés dos cosas. Una, vos tenés la necesidad de controlar aquello que tenés lejos. Dos, tenés la necesidad de que sea lo suficientemente atractivo para los campesinos irse tan lejos, ¿no? O sea, tienen menos capacidad de defenderse, menos capacidad de estar a resguardo, mientras más lejos están del castillo del señor feudal. Por ende, esta, esta, este alejamiento demográfico que se da por las roturaciones
permite una mayor libertad al interior del campesinado, ¿no? Y el mismo desarrollo del sistema feudal, cuando empieza a expulsar a una cantidad considerable de artesanos de los gremios y sea en el mundo rural, bueno, se encuentran con un campesinado que está en determinadas condiciones de generar el Kauf System y el Verlag System, ¿no? Entonces, en primer término, ¿cómo empiezan a perder poder los señores feudales? Yo te diría justamente a partir de las mismas contradicciones, podríamos decir, de la lógica del feudalismo, ¿no? Es decir, este sistema va creando nuevos intersticios, nuevas relaciones sociales, nuevos grupos sociales, ¿no? Que eventualmente a la larga, como plantea Kriet justamente, terminan desmenuzando al señorío feudal, lo terminan carcomiendo de a poco, ¿no? Y ahora, como vamos a ver en un rato, justamente la cimentación, la cristalización de los gremios como un grupo de poder propio, ¿no? Que ya va a estar en capacidad de disputarle poder a los señores feudales, bueno, ahí ya empezamos a ver el principio del fin, se podría decir. Pero no me quiero adelantar mucho, porque quiero decir un par de cosas más de Boucheron y ya ahí pasamos al de Clifford Rogers, que trabaja específicamente lo que me estabas preguntando. Bien, no sé si algo más sobre este tema o de otra cosa que haya quedado en el tintero. No, simplemente lo que venía mencionando es más o menos la línea de Dobb, de como Sí, bastante causas internas, digo, por ahí, que no desconoce la circulación, el comercio interno, externo, sino como que lo ve más allá la consecuencia, no como causa. Era por ahí. exactamente, sí, estos autores están bastante alineados con Dobb, te diría. De hecho, justamente, ellos plantean que la protoindustria es una simbiosis entre lo endógeno y lo exógeno, ¿no? Entonces, claramente se terminan planteando a... Boucheron tiene un posicionamiento mucho más claro, ¿no? En relación de Dobb. Claramente, ¿no? Con esto de que las ciudades, que el flujo comercial y demás pertenece al soberano, ergo a la nobleza, y ese básicamente plantearse detrás de Dobb, ¿no? Bien, bueno, volviendo a Boucheron, al tema de las ciudades, eh, este florecimiento urbano va a implicar que sí haya una especialización, digamos, pero no por ciudades, sino, digamos, por rubros económicos. Es decir, no entre ciudades fortalezas, ciudades agrarias o mercantiles, sino, por ejemplo, en ciudades mineras, ¿no? En ciudades artesanas, ¿no? Como por ejemplo, en Flandes va a primar los paños de lana, ¿no? Principalmente. En Italia, por ejemplo, van a primar ciudades ligadas a el rubro, digamos, textil también, pero ligadas a la seda, ¿no? O inclusive a la escarlata, ¿no? Es decir, todo el comercio de larga distancia que viene desde el cercano oriente, ¿no? O, por ejemplo, ciudades dedicadas a la producción de armas, ¿no? En el caso de Toledo, por ejemplo, o de ciudades relativamente cercanas a, a minas, ¿no? Entonces, no es que estas ciudades van a basarse completamente en ese rubro, pero sí estos rubros van a pesar en la conformación de las ciudades y en la conformación política, ¿no? En el juego de poder al interior de cada una de ellas. Es decir, qué gremios van a ser los dominantes. Bien, entonces, básicamente, siguiendo con la primera oleada de urbanización que nos plantea Boucheron, vamos a encontrar que entre el siglo X y el siglo XIII, ¿no? Hay una serie de asentamientos nuevos que
que se construyen y que no tienen ningún tipo de elemento preexistente, ¿no? Es decir, podemos hablar de un poder político lo suficientemente sólido, de soberanos lo suficientemente sólidos como para crear y desarrollar exitosamente una serie de cascos urbanos de diferente índole, ¿no? Siempre ligados a la geopolítica, a la estrategia y demás. Y en este sentido, en el sur de Francia, ¿no? Región históricamente problemática para cualquier soberano, los capetos van a empezar a crear una serie de ciudades nuevas que van a tener un nombre totalmente específico, ¿no? Que es el nombre de bastidas, ¿no? Estas bastidas empezaron en principio como meras estructuras defensivas, ¿no? Pensadas como para permitir un núcleo de control del soberano sobre un territorio. Sin embargo, con el paso del tiempo van a ir, al igual que los castellanos romanos, ¿no? En este sentido, van a ir teniendo núcleos de población permanente, constante, ¿no? Y a partir de mediados del 13, los capetos ya no van a necesitar más de castillos para dominar el espacio, para dominar el terreno, sino que estas bástidas, ¿no? Bastidas, nunca me acuerdo dónde está la sílaba fuerte, van a permitirle ese mismo control, ¿no? Pero ya no desde un mero castillo, sino desde una ciudad, ¿no? Con todos los movimientos, con todos los flujos que eso implica. Bien, como les comentaba, estas bastidas van a tener no solamente importancia por el dominio regional, ¿no? sobre las diferentes élites locales, sino inclusive para empezar a plantear una suerte de frontera con lo que es la península ibérica, ¿no? Donde justamente también hay un proceso de centralización del poder bastante fuerte y mucho más antiguo que en Francia. En este sentido, una cifra que tira Boucheron y que me parece por demás interesante, ya para el siglo XIV, es decir, cumplidas estas dos etapas de urbanización, vamos a encontrar que entre 15 y 17 millones de personas habitan en las ciudades en Europa Occidental. Es decir, aproximadamente el 20% de la población total, ¿no? Ya, digamos, podemos ver que sí, en la mayoría de la población es rural, la población urbana es particularmente importante. Bueno, a partir igual ya de este momento, ¿no? Para fines de 14, principios del 15, vamos a encontrarnos con las diferentes pestes, hambrunas, etcétera, que van a diezmar la población, entonces ya ahí esta cifra pierde fuerza, pero en términos de entender la magnitud o el alcance de que fue este proceso de urbanización, digamos, es bastante interesante. Bueno, si bien el desarrollo urbano se va a dar en términos generales en toda Europa, occidental al menos, vamos a encontrar, como dijimos antes, dos grandes núcleos o polos urbanos, Flandes y el norte de Italia, ¿no? Núcleos particularmente densos. En este sentido, vamos a ver que a su vez van a funcionar como dos polos económicos, ¿no? Siguiendo la lógica de lo que estamos hablando. Y en ese sentido, vamos a encontrar que el valle del Rin, ¿no? Que el litoral del Mediterráneo, en torno al Languedoc, ¿no? Que el centro norte de la península ibérica, ¿no? En estas regiones en las que también podemos encontrar una urbanización de segundo orden, aproximadamente una de cada 3 personas, o una de cada 4, ahí el autor hace una diferencia en que en este momento no me acuerdo en cuál era una y en cuál era otra, viven en ciudades, ¿no? Es decir, casi la mitad de la población, en ese sentido, en esas regiones,
vive en ciudades. Bien, en lugares más densos, de redes urbanas más densas, ¿no? Como el sur de Holanda, o el Valle del Po, como hablábamos antes, vamos a encontrar que 1 de cada 2 personas vive en las ciudades, ¿no? Es decir, podemos ver cómo esta cuestión urbana no es en absoluto algo menor, ¿no? Bien, entonces, en términos de síntesis, el desarrollo urbano viene a ser una suerte de estrategia por parte de los soberanos, ya, digamos, con las condiciones necesarias para hacerlo, ¿no? O sea, el suficiente poder, a través de la centralización del poder, el crecimiento demográfico, el crecimiento de la producción rural, van a permitir que la creación de ciudades sirva, digamos, como una forma principal o como un motor de ocupación y organización del espacio, ¿no? Es decir, ya no a través de castillos, sino a través de las ciudades. Es decir, si bien no van a ser todavía los núcleos de población principal, sí va a ser importante en términos de que van a ser la forma que se tiene o la lógica que se tiene para la ocupación del espacio. Bien, hasta acá, preguntas, dudas. No. Bien, entonces ahora sí, ya como para ir cerrando un poco la clase, nos vamos a meter con el último autor, con Clifford Rogers. Un autor que a mí, bueno, ya lo habrán notado por lo que dije antes, ¿no? Me gusta particularmente, trabaja en un ámbito de la historia muy interesante y muy poco desarrollado en nuestro país, que es la historia social de la guerra, ¿no? Es decir, busca entender cómo el fenómeno bélico afecta a las sociedades, qué consecuencias tienen en el corto, mediano y largo plazo, ¿no? Y en ese sentido va a plantearnos cómo a través de todo lo que hablamos hoy, ¿no? De la urbanización, de los nuevos grupos o clases sociales, etcétera, se va a empezar a modificar la forma de hacer la guerra y cómo esa modificación de la forma de la guerra también va a tener consecuencias en las tensiones y en los conflictos sociales, ¿no? Bueno, el texto de él empieza hablando de un tal Pierre Dubois, ¿no? Que le escribe a Felipe IV, o sea, Felipe el Hermoso, en torno al 1300, ¿no? Un tratado sobre la guerra, ¿no? En el que trata de explicarle a su rey una suerte de nuevas formas o nuevas soluciones que se le puede dar a la forma de hacer la guerra. ¿Por qué? Porque para este momento lo que sucedía era lo siguiente. Francia, o sea, los capetos, contaban con uno de los ejércitos más poderosos del mundo, que está, bueno, perdón, del mundo europeo, que estaba basado principalmente en el cuerpo de caballería, ¿no? En la caballería pesada. Como ustedes saben, la caballería está compuesta por nobles, básicamente, ya para este momento. Entonces, el problema que tenía Francia era que básicamente para este momento nadie los quería enfrentar. Digo, ni siquiera los templarios, que eran como una de las organizaciones más fuertes del momento, militarmente hablando, estaba en condiciones de enfrentarse a este rey. Es decir, ya tenemos un poder laico disputando fuertemente al poder eclesiástico, y en este sentido, el cuerpo militar compuesto por un núcleo de caballería era para este momento bastante invencible. ¿Cuál era la queja de Dubois? Que cuando el ejército francés avanzaba, el ejército enemigo se escondía, se refugiaba en ciudades, en castillos, y eso provocaba lo que nadie quería por el desgaste que implicaba, que era el asedio, ¿no? Los asedios duraban años, eh, implicaban la inmovilización de un ejército, por ende, no solamente enormes gastos logísticos, sino la capacidad la posibilidad de ser rodeado y por ende destruido, ¿no? La enorme posibilidad de que frente al avance de refuerzos uno tenga que terminar con el asedio y todo el esfuerzo se tira a la basura, etcétera, etcétera. Por ende, Dubois le hace un tratado sobre
cómo tratar de solucionar ese problema, ¿no? Principalmente basado, bueno, en algo que es más viejo que Matusalén, básicamente, que es la destrucción del campo, ¿no? La destrucción de la capacidad productiva del otro. Ahora bien, esto va a durar bastante poco, ¿no? Porque en torno al 1302, o sea, 2 años después de este tratado, se ha producido una sublevación general de las ciudades de Flandes, ¿no? Estas ciudades ligadas a los gremios, ligadas a la producción artesanal ya para este momento, justamente por un conflicto nacido del cobro de impuestos, ¿no? Y de un intento de los capetos de aumentar, digamos, su influencia sobre esta región, estas ciudades flamencas van a levantarse en armas en contra del poder real. Francia va a despachar a un ejército enorme, compuesto principalmente de caballería, una caballería, dicho sea de paso, compuesta principalmente por las familias nobiliarias más poderosas de Francia, ¿no? Esto era algo bastante común, ¿no? Que las familias nobiliarias manden a sus hijos a estas campañas justamente para tratar de aumentar su poder, sus tierras, su influencia en lugares lejanos, ¿no? Obviamente los hijos que iban a estas guerras eran hijos segundones, o sea, aquellos que no iban a heredar las posesiones del padre, por ende tenían un especial interés en ir a conseguir la suya, ¿no? O sea, lo mismo que va a pasar con la conquista de América. Entonces, en este sentido, los franceses se van a encontrar una muy fuerte resistencia en torno a la ciudad de Courtrai, ¿no? En la batalla de Courtrai, donde se van a encontrar con algo totalmente inesperado, que es un ejército compuesto por plebeyos, ¿no? Un ejército compuesto por artesanos, por tenderos, ¿no? Que están a su vez organizados, obviamente militarmente, pero siguiendo la lógica de gremios, ¿no? Es decir, las unidades de combate de estos plebeyos van a ser sus gremios, sus líderes van a ser sus maestros, ¿no? En este caso. Y justamente estos gremios, dada la riqueza que tenían para este momento, van a estar en capacidad de equiparse como un caballero, ¿no? Cota de malla, guante de metal, casco, monturas en mayor o menor medida, digamos, van a tener sus propias armas producidas por sus propios gremios de artesanos, ¿no? Herreros en este caso, es decir, van a contar con armas de excelente calidad, ¿no? Y va a ser un ejército compuesto principalmente por infantería, es decir, por personas de a pie. La caballería, o sea, el ejército francés, pensaba que les iba a poder pasar por arriba, que los iba a destrozar, que esto iba a durar nada y que iban a poder romper el sitio que estos plebeyos asquerosos le estaban haciendo al bello castillo francés. El tiro le va a salir totalmente por la culata, dado que los plebeyos van a aprovechar las particularidades del terreno y van a aprovechar el menosprecio que el ejército francés les tiene por el simple hecho de ser plebeyos, ¿no? Y por ende van a situarse de manera tal en la que van a estar flanqueados por un río, ¿bien? Y que van a tener frente a ellos toda una región pantanosa, es decir, que complica los movimientos de caballería. En ese sentido, estos plebeyos organizados en gremios con un equipamiento militar que no tienen nada que envidiarle al de los caballeros, ¿no? Le va a pegar terrible paliza al ejército francés, lo va a destruir por completo, ¿sí? Obviamente esta noticia va a correr como pólvora por toda Europa. Y si bien esta guerra la van a terminar perdiendo las ciudades de Flandes, la van a perder recién 26 años después, ¿no? Es decir, a los capetos les va a costar 26 años suprimir a esta sublevación de las ciudades flamencas,
En ese proceso, los flamencos van a demostrar que un plebeyo puede derrotar tranquilamente a un noble. Esto va a implicar enormes cambios en la forma de hacer la guerra, ¿no? Es decir, estamos en presencia de lo que se conoce como la revolución de la infantería, ¿no? Es decir, la caballería, si bien va a seguir siendo importante en lo que queda de la Edad Media y en la modernidad también, los ejércitos van a tener cada vez más una primacía de infantería, infantería que cada vez se puede equipar mejor, ¿no? Por todo este aumento en el flujo de comercio que estuvimos hablando. Infantería que a su vez va a ser muy fácil de reclutar en grandes cantidades porque tenemos aumento demográfico. Infantería que a su vez va a empezar a disputarle lugares de poder social a la nobleza, ¿no? Es decir, los plebeyos van a encontrar a través de este desarrollo militar la capacidad de, en la vida civil, en el cotidiano, empezar a poner en duda el poder de la nobleza, poner en duda el lugar social que ubican, que tienen, o sea, de privilegio que tienen estas personas, con todo lo que eso implica, ¿no? Entonces, esta revolución de la infantería va a traer básicamente un cambio de actitud en torno a las clases sociales, ¿no? Va a traer un cambio de actitud en torno a la composición y la participación política. Es decir, si la mayoría de los ejércitos están compuestos por infantería plebeya, van a reclamar mayores espacios de participación o de poder. ¿Sí? Ahí tenemos justamente el enorme crecimiento de los gremios y en gran medida el comienzo de la protoindustrialización, ¿no? Ligado a la pregunta que hacía Karen antes, ahí podemos ver cómo se sigue desarrollando esta desmenuzación del poder nobiliario, ¿no? En este caso a partir de, de estos cambios en la guerra. Va a haber una clara rebeldía o menosprecio cada vez mayor hacia la actitud caballeresca y, bueno, cambios profundos en la guerra, ¿no? En sí misma, ¿no? Por esto que decíamos, se afecta la composición de los ejércitos, se afectan las zonas de reclutamiento, ya no se le va a dar tanta importancia a la nobleza, sino principalmente a los plebeyos que componen los cuerpos de infantería. Ahora bien, todo esto también va a hacer que el campo de batalla se vuelva un lugar mucho más sanguinario, ¿no? Es decir, hasta este momento, cuando primaban los combates de caballería, eran combates mucho más medidos, mucho más restringidos, donde se buscaba tomar prisioneros antes que matar al otro, ¿no? Es decir, eran combates relativamente cortos y rápidos. Bueno, el siglo XIV va a haber un cambio rotundo en eso, ¿no? Por todos los elementos que fuimos nombrando. En principio, obviamente a la nobleza no le interesa tanto la vida de los plebeyos, por ende, digamos, son objetos descartables por ellos, pero principalmente por el odio que se empieza a generar entre plebeyos y nobles, ¿no? Ustedes tengan en cuenta que para este momento, o sea, para principios del 14, se empieza a incorporar la pólvora a los ejércitos. La pólvora tiene la capacidad de destruir armaduras, ¿no? Y la pólvora, o sea, las armas de pólvora son manipuladas por plebeyos, no por nobles. Es decir, un hijo de campesino que no tiene absolutamente nada, con un entrenamiento de un par de semanas, está en capacidad de matar a un caballero, ¿no? Que invirtió toda su vida en entrenar, que invirtió un montón de su capital en tener, digamos, una armadura, un caballo o varios caballos, un escudero, etc., ¿no? Entonces, los cambios que esto va a empezar a producir no se limitan a, digamos, el aspecto bélico, sino que van a impregnar la totalidad de las relaciones sociales, culturales y políticas, ¿no? Bueno, espero que esta última parte, que fue un poco más rápida, porque fue como una suerte de conclusión de lo que vimos hace un rato, haya clarificado un poquito, digamos, cómo la nobleza empieza a perder lugar, es decir, no solamente por el aspecto económico, sino que el aspecto militar, por ende social y político, cultural,
tiene también un enorme peso en este proceso de cambio, ¿no? Este proceso de transición del feudalismo hacia el capitalismo. Bien, no sé si hay alguna pregunta sobre esto último o comentarios. Bueno, bien, entonces cortamos acá por hoy. Recuerden que el lunes, quizás sea un poco antes, pero el lunes a más tardar van a tener las consignas del parcial, ¿sí? Igual voy a mandarles un aviso por campus. Y en el transcurso de este fin de entre el sábado y el domingo van a tener un video extra para complementar los dos textos sobre historia militar, ¿no? que complementan a Clifford Rojas. Pero bueno, en principio quería darles una introducción a esto para, en caso de que les interese encarar este segundo trabajo por ese lado, bueno, saben que tienen estos textos a disposición y que son, digamos, bastante amigables en términos generales. Bueno, si no más preguntas, muy buen fin de semana, merecido descanso para ambos, y cualquier cosa nos escribimos. Chau, chau.